Nos deje comenzar. Sí. Bueno, buenos días. Mirad, os presento a Jesús Martínez, que él es director de desarrollos en Green Enterprise. Es una empresa que se dedica a la producción de hidrógeno verde, ¿vale? Y además, pues no viene solo en representación de Green, sino viene también como parte del grupo de empresas y organizaciones que crearon el Congreso de Economía Circular CONECO y que, bueno, pudimos hace un mes aproximadamente asistir, ¿vale? Entonces, él os va a hablar del todo el tema de sostenibilidad, va a empezar haciendo referencia a los trabajos que tenéis que hacer dentro del proyecto Bicreando y a partir de ahí conectar con el tema de sostenibilidad. Hoy no nos puede acompañar Sol Segura, la directora de Cedelco, que habitualmente viene con él para desarrollar todas las charlas, porque le coincidía con otro proyecto de Cedelco y entonces no podía estar en dos sitios a la vez. ¿De acuerdo? Venga, pues os paso con él. Bueno, buenos días. Como ha dicho Carlos, vengo en representación de un grupo en donde está Cedelco, que Cedelco es la Asociación de Empresas de Elche y Comarca, también del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández y del Parque Empresarial de Torrellano. Y Green Enterprise, que es la empresa en donde yo soy uno de los fundadores, en la que nosotros hemos desarrollado y hemos creado el Congreso de Economía Circular, CONECO, para dar un poco a conocer todo lo que es la parte de sostenibilidad a la sociedad, las empresas y la propia administración. Este año hicimos la cuarta edición y siempre nos hemos ido centrando en los diferentes ODS. ¿Los ODS qué son? Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son estos que llevo aquí en la camiseta, que son 17, y cada uno toca una parte fundamental de lo que son la parte de objetivos que se tendría que cumplir tanto la Unión Europea como el resto de continentes para ponerse al día en toda la parte de sostenibilidad, haciendo hincapié en diversos aspectos, ¿no? En el Congreso hemos tocado el punto 6 de agua limpia y saneamiento, el punto 7 que hace referencia a energía asequible y no contaminación, el 9 industria, innovación e infraestructuras, el 12 producción y consumo responsables y el 13 acción por el clima y el 17, que no se ve, la pestañita está aquí, que es el de las alianzas estratégicas, que es uno de los más importantes. Al final hay que intentar conectar tanto a la sociedad como a las empresas como a la administración para hacerlas partícipes de cualquier proyecto. La idea de toda la parte de sostenibilidad es empezar a trabajarla para hacer entender que lo que denominamos sostenibilidad tengamos todos claro lo que es y dónde podemos incidir. Muchas veces cuando hablamos de sostenibilidad estamos pensando en medio ambiente únicamente y entonces más de cuidar el planeta y tal, pero hay que incidir en muchos aspectos que luego iremos viendo y donde tocaremos diversos ODS en el proyecto. Sostenibilidad, como se define, significa cubrir nuestras necesidades de hoy sin agotar los recursos para que las futuras generaciones también puedan cubrir las suyas. ¿Esto qué significa? Esto lo que significa es que tenemos que ser muy cuidadosos con los recursos que estamos gestionando hoy en día para todo lo que hacemos, o sea, consumos de agua, consumos de electricidad, materias primas que obtenemos para fabricarnos cualquier tejido, cualquier pieza de metal, cualquier electrodoméstico, vamos a incurrir en un gasto en cuanto a recursos naturales. Y tenemos que ser muy cuidadosos porque si lo gastamos todo, nos vamos a quedar sin nada. Con lo cual tenemos que cubrir nuestras necesidades sin agotar los recursos que tenemos.
¿Por qué nacieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Por un lado, porque se necesitan hacer y tener unos criterios donde todos los países tengamos claro hacia dónde vamos para poder intentar cumplirlos. Es decir, si tú no te fijas un objetivo, tú no puedes llegar a él. O sea, podemos pensar, venga, vamos a adelgazar, ¿vale? Pero ¿cuándo y cuánto? Si tú no dices ni cuándo ni cómo, no lo vas a poder llegar. Pues lo mismo pasa con cualquier tipo de objetivo. Entonces, la Unión Europea, sobre todo, impulsó los ODS con la Agenda 2030, que es el plan que se aprobó en 2015 para guiar al mundo hacia el bienestar humano, cuidando los límites del planeta. Esto hace que se tomasen medidas por el tema de los coches eléctricos, la limitación del uso del plástico. En el día a día estamos viendo, cuando vas a comprar a un supermercado, que ya te cobran las bolsas. Antes no era así. Se está también intentando evitar el consumo de plástico de un solo uso, por ejemplo, en cafeterías, con el tema de las pajitas, los vasos, etc. Todo esto influye, al final, en que tienes que cumplir con una serie de normativas que te van a ir aplicando y que van a afectar a un montón de empresas y a un montón de servicios, ¿vale? Y al final, como si no te toca en el bolsillo, pues no te pones las pilas, por muchas de estas normativas van a incidir en el que te van a multar o te van a poner muchos impedimentos para que tú puedas realizar tu servicio o pongas tu producto en el mercado si no cumples con estos objetivos. Vale. En Virreando, el proyecto de sostenibilidad se va a valorar sobre estos 8 puntos, que es reutilización y ciclo de vida de los materiales, huella de carbono, huella hídrica, uso de energías renovables, reducción del desperdicio alimentario, movilidad sostenible, impacto social y educativo, innovación y viabilidad. En el proyecto que vayáis a presentar es muy difícil que toque estos 8 puntos de golpe. Lo normal es que el proyecto esté centrado en uno de ellos y que con las sinergias que se generan vayas tocando varios. Ahora iremos explicando cada uno de estos 8 puntos para que lo tengáis claros y al final del todo os pondré unos 4 ejemplos de empresas reales para que vosotros me digáis que de estos 8 puntos cuáles son los que podrían incidir en esas empresas, ¿vale? Que son proyectos totalmente reales de empresas que están trabajando a día de hoy. Si tenéis cualquier tipo de pregunta, cuestión, en cualquier momento levantáis la manica, interrumpís y os la contesto, ¿vale? Venga, pues vamos a empezar por el primero, la reutilización y el ciclo de vida sostenible. ¿Esto qué significa? Venimos de un sistema económico en donde es un sistema que denominamos lineal. Es decir, tú compras un producto, lo utilizas y una vez que has terminado de utilizarlo, lo desechas, lo tiras. Es completamente lineal. Ese producto acaba en un vertedero y se acabó, ¿vale? Lo que se está intentando hacer es darle un giro a ese sistema para que sea un sistema circular. Es decir, estudiar muy bien cuáles son esas materias primas que tú vas a necesitar para poner un producto en el mercado, trabajar muy bien el diseño de esos materiales, tanto para el uso al que está destinado ese producto, como para el fin del uso. Es decir, estamos muy acostumbrados a poner en el mercado un producto sin pensar qué vamos a hacer con él una vez que el cliente lo haya terminado de utilizar. Y eso es una parte muy importante, porque si eso no lo tienes en cuenta, ese material o ese producto, cuando tú lo vayas a desechar, cuando llega a una planta de reciclaje, si no tiene un ecodiseño, es completamente imposible de poder reciclarlo, porque tiene muchísimos componentes. Por ejemplo, un calzado. Un calzado tiene la suela, que normalmente es un material
hoy en día de goma, tienes el textil o otro tipo de material que es el tejido, tienes las cordoneras que suelen ser de algodón y luego tienes las tachuelas o las partes metálicas. Tenemos 4 o 5 componentes en un solo producto. Eso cuando llega a una planta de tratamiento es muy pero que muy complicado el que podamos reciclar ese material, con lo cual eso va o procesos de incineración, a quemar o a enterrar. No hay más. Cualquier otro tipo de producto que pongamos en el mercado hay que pensar qué vamos a hacer con él. Un coche, un vehículo fuera de uso, tienes los gases del refrigerante, tienes todos los líquidos, tienes el combustible, luego tienes las baterías, tienes el sistema eléctrico, las espumas, diversos plásticos que tienes dentro del coche, más los espejos, vidrios, etcétera, y metal. Pero esto al final no es tan fácil, tienes que ir a una desfragmentadora, tienes que hacer un sistema donde tú puedas eliminar todo esto para que luego puedas descontaminar el vehículo y lo puedas, y las piezas las puedas reutilizar. O sea, no es tan fácil, al final hay que darle una vuelta a cómo vas a poner ese producto en el mercado para que luego, cuando termines de utilizarlo, se pueda el volver a revertir ese tipo de materias primas y se puedan reutilizar. Como veníamos comentando, el ecodiseño, el uso y consumo responsable por parte del consumidor, es decir, esto es trasladable para cualquier tipo de producto, es decir, al final tenemos que hacer un consumo responsable de todo lo que vayamos a hacer. Es decir, estamos muy acostumbrados a ir al supermercado, vas con hambre, compras al final un montón de comida que igual no te comes y luego desechas. Ahí estás produciendo un residuo alimentario, o bien te encaprichas en la tienda de turno, te compras 5 camisetas, que hay muchas que luego no llegas ni a estrenar. Al final estás produciendo un residuo que estás generando. Reutilización y extensión de vida útil. Esta es otra. Estamos muy acostumbrados a se estropea un electrodoméstico, si nos estropea algo, ¿qué lo haces? Lo tiras y te compras uno nuevo. ¿Por qué? Porque al final tenemos la conciencia de que sale más barato el comprar que arreglar, ¿vale? Esto también provoca que se generen y se consuma mucha más materia prima por no intentar el reponer ese producto que se te ha estropeado y no has arreglado. Luego, el sistema de recolección, sobre todo de los aparatos electrónicos, es importante. Y luego el reciclaje y aprovechamiento de todas esas materias primas y productos que se pueden luego volver a reciclar y volver a meter dentro de la cadena de producción. Y una vez que esas materias primas que son recicladas, volver otra vez a esta cadena económica donde intentar no volver a coger materias primas de la naturaleza, sino que reutilizar las que ya tienes. Evidentemente, nunca vas a tener un material reciclado al 100%, es muy complicado, porque al final cualquier producto que vamos a poner en el mercado tiene que cumplir con unas especificaciones técnicas y unas especificaciones que el cliente te va a requerir. Pero sí que podemos estudiar qué porcentaje de material reciclado puede introducirse en ese material para poder evitar el consumo de nuevas materias primas. De hecho, en el calzado sí que se está utilizando material reciclado para el tema de las suelas. Hasta un cierto porcentaje, hasta un 20 o un 30% se puede utilizar de material reciclado para volver a hacer suelas. Y al final ese tipo de materiales también tienen unas connotaciones económicas importantes porque te van a dar subvenciones y van a hacer que el proyecto pueda tener una mejor cabida a nivel económico también. Bueno, otro de los puntos es la huella de carbono. Este término lo habéis escuchado, me imagino que en muchos informativos, porque está muy de moda con todo el tema de la reducción de los gases de efecto invernadero. El CO2 es uno de los gases de efecto invernadero que se están intentando evitar. Y la huella de carbono, al final, ¿cómo se calcula? Se calcula por las toneladas de CO2 equivalentes que hemos metido en la atmósfera, que hemos emitido. ¿De dónde sale ese CO2? Puede venir
de emisiones directas, es decir, de los vehículos, o de calderas o sistemas donde nosotros estamos introduciendo un combustible y lo estamos quemando directamente. Al quemar cualquier producto, sea una biomasa, sea un combustible, sea gas, sea diésel, vamos a generar CO2. Otro de los puntos es la electricidad comprada. Ahí tienes unas emisiones de CO2 indirectas por el uso de la energía. ¿Vale? Yo puedo estar comprando energía eléctrica, pero esa electricidad se ha producido en algún sitio. Si esa electricidad se ha producido por un proceso térmico, por ejemplo, por una planta de carbón, el carbón lo han quemado y en ese punto se han emitido emisiones de CO2. ¿Vale? Con lo cual también te van a computar en este punto esas emisiones de CO2, aunque tú aquí no estés viendo la chimenea cómo sale el humo, pero en algún sitio se ha producido, con lo cual también te van a mirar esas emisiones de CO2. Por eso es importante ver, cuando tengáis un negocio, la factura de la luz eléctrica, de dónde proviene esa energía, si viene de origen renovable o no. Porque si viene de origen renovable, muy probablemente tendréis algún tipo de subvención o ayuda que os pueda beneficiar en vuestro proyecto. Y el tercer alcance, que estas son las más difíciles de calcular, que son las indirectas, que son las relacionadas pues, con viajes, alimentación, materiales que gastamos y los residuos que generamos. Son más complicadas de calcular porque al final tú cuando compras o llevas una camiseta, esa camiseta para producirla tiene una huella de carbono. Si tú al final haces un viaje en transporte público, también tiene una huella de carbono. Entonces, en un negocio o en tu día a día, calcular esas emisiones de CO2 son más complejas. Las que son más fáciles de calcular son las del alcance 1 y las del alcance 2. Esta parte, ¿por qué importa? Por un lado, porque permite saber dónde emitimos más y cómo reducimos rápido la energía, transporte, compras y residuos. Es decir, si nosotros en una empresa somos capaces de ver dónde vamos a tener más emisiones, nos va a permitir tomar acciones para poder saber dónde podemos incidir a la hora de reducir los costes asociados. ¿Vale? Por ejemplo, si tenemos una empresa de logística, si calculamos la huella de carbono, es muy fácil calcularla porque vas a tener unos consumos de gasoil asociados. Si somos capaces de calcular las rutas que hace esa empresa de logística, vamos a poder, por un lado, disminuir el consumo de gasoil, por lo tanto vamos a disminuir la huella de carbono, pero también vamos a reducir el coste para la empresa, porque vamos a tener un consumo menor que si no hacemos una buena gestión del transporte a nivel logístico. La huella hídrica. La huella hídrica, al igual que el CO2, la huella hídrica a lo que se refiere es al consumo de agua que hacemos, tanto para producir cualquier producto o para la actividad que realizamos en el día a día. El agua hay tres tipos. Está el agua azul, el agua verde y el agua gris. El agua azul es la que tenemos de fuentes naturales, ríos, manantiales. El agua verde es el agua de lluvia, que es la que se suele utilizar para temas de cultivo. Y el agua gris es el agua contaminada en cualquier proceso de producción, de elaboración de cualquier servicio, producto o material. ¿Vale? Que al final acaban en depuradoras y tenemos que depurar esa agua para poder volver a reutilizarla. En cualquier actividad y proceso industrial es muy importante tener en cuenta el uso que hacemos del agua. Nosotros tenemos cuenta que para producir una camiseta de algodón aproximadamente se necesitan entre 7 y 10 litros de agua. Es decir, cada uno que llevamos aquí una camiseta, llevamos casi 10 litros de agua en consumo para eso. ¿Vale? Cualquier producto que tenemos que va tintado produce un agua
que luego hay que descontaminar porque tiene una tinta. Y así sucesivamente. O sea, el consumo de agua que hacemos indirecto es enorme, es enorme. Cualquier producto que desechamos, tanto alimentario como cualquier otro servicio que utilizamos que va a tener un consumo de agua, si lo calculamos la huella hídrica, es muy importante la cantidad de agua que se pierde por mala gestión y que hacemos un mal uso de ella de forma diaria. Esto, en un centro, por ejemplo, es muy fácil de controlar o intentar poner sistemas de control de consumo de agua. Simplemente con que en las cisternas, cada vez que vas al aseo, el botón donde le das a la cisterna, en lugar de descargar 6 litros, le pongas un sistema para descargar 3, ya tienes un consumo, disminución del consumo de agua. Que esto al final también repercute económicamente. Vale. Energías renovables, estas os sonarán más. Las energías renovables al final emiten mucho menos CO2 que los combustibles fósiles principales. Hay diversos tipos. Está la solar, que es la que más os sonará, junto con la eólica. La hidráulica, que es la que se produce por el movimiento del agua, por saltos de agua, donde vas a tener una turbina, que es la que te va a producir esa energía eléctrica. La geotermia, que es para aprovechar el calor del subsuelo, sobre todo se utiliza para calefacción. La parte de biomasa, que son los restos orgánicos que se utilizan para calor y electricidad. Y la proveniente de las olas y las mareas en el mar. Esta está en desarrollo en países donde tienen los océanos más a mano, la están utilizando y están obteniendo muy buenos resultados. La energía renovable tiene unas grandes ventajas, que son las bajas emisiones y menor contaminación. Tienen un gran impacto en la creación de empleo local, porque al final necesitas personal cualificado para que te haga la instalación y luego el mantenimiento de las mismas. Vas a depender menos de importaciones externas, extranjeras, para el aporte de energía eléctrica, pero sí que hay que enfrentar varios retos. Por un lado es el almacenamiento, o sea, si no hay sol, pues no podemos producir energía eléctrica, y si no hay suficiente viento, tampoco. Con lo cual no podemos depender únicamente de energías renovables, sino que tendremos que ir a un mix, sobre todo para evitar apagones como el que sufrimos hace unos meses. Aunque es importante tenerlo todo en cuenta para tener una buena planificación de nuestra red eléctrica y no depender únicamente tanto de energías renovables como de otro tipo de energías, llámese la nuclear, la térmica por carbón o otros sistemas. En cualquier proyecto, la reducción del consumo eléctrico lo podéis hacer o bien por el uso de eólica, mini eólica, que se puede utilizar, o bien de partes de la parte de placas solares, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta porque si vas a hacer una instalación industrial en una zona donde no hay un buen acceso a una red eléctrica, el poder disminuir la potencia eléctrica que necesitas para esa instalación y poder servirte tanto de eólica como de solar, por un lado vas a reducir los costes de infraestructura que tú vas a necesitar para darte energía para ese proceso, para esa instalación, y por otro lado vas a tener unas ventajas adicionales por la disminución de huella de carbono y por las ventajas que te supone el tener una instalación como este tipo y tener más autosuficiente. Vale, la parte de desperdicio alimentario, vale, está cogiendo bastante relevancia, ya no solo en nuestras casas a título particular, ¿vale? Al final, lo que veníamos comentando antes, si vamos a un sitio, un supermercado, vamos con hambre y al final compramos más material, o sea, más producto del que vamos a consumir, se nos va a hacer malo, vamos a tirar el dinero, por así decirlo, porque no lo hemos consumido y vamos a producir un material que al final va a acabar en un vertedero y no va a ser aprovechable. Al final, para hacer un buen uso de toda la parte
de producto alimentario, pues tenemos que intentar evitar un exceso tanto en la producción como en una compra desmedida, planificar bien nuestros menús, raciones, ver muy bien las fechas de caducidad cuando vamos a comprar ese producto, para cuando lo vamos a consumir. Y luego, pues bueno, esto tiene una serie de impactos, tanto ambientales, porque al final, para poner un producto en el mercado, ya sea una fruta, una verdura o carne, vamos a tener unos consumos de agua, de energía, etcétera, que van a tener un impacto. Social, porque al final tenemos una problemática con el tema de inseguridad alimentaria y también debido al mal uso del bien, que al final es el consumo del alimento. Si el alimento lo desperdiciamos, pues hay otras personas que no se la pueden comer. Y económico, porque al final tenemos un desecho en cuanto a dinero, que lo estamos tirando porque no lo estamos haciendo una buena compra en todo este tema. Hay un proyecto en el que estamos trabajando con el Atlético de Madrid, ¿vale? En el que, claro, el Atlético de Madrid tiene alrededor del estadio todo lo que son los palcos VIPs. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Se dieron cuenta tanto en los eventos de conciertos como de los partidos que se desperdiciaba un montón de comida. Había mucho buffet libre. Entonces, claro, cuando terminaba el evento se daban cuenta de que había muchísima comida que no podían reutilizar porque había estado expuesta a que la gente pudiera coger allí lo que quisiera, ponerse, etc. Todo ese material que después del evento se tenía que tirar tenía un impacto económico en el club muy grande. De hecho, promovieron un proyecto europeo, un proyecto LIFE, para hacer una monitorización y un estudio de todo lo que se consume en el estadio durante el partido, para ver los residuos que se generan tanto en envases como para saber la comida que se desperdicia durante el evento. ¿Vale? Para que os deis cuenta, o sea, ya no solo por un tema medioambiental, sino también por un tema económico, porque el impacto era muy grande. El tema de movilidad sostenible. Ese es un tema que también hay que tener en cuenta. Los desplazamientos y la jerarquía de los modos de uso son los siguientes. Peatón, es decir, si puedes ir a un sitio andando, pues ve andando, ¿vale? Si no estás relativamente lejos y pudieses desplazarte en bicicleta, pues ve en bici. Si no, coge un transporte público o bien un vehículo compartido, y si ya no tienes más narices, pues coge un coche de forma individual. De esta forma vamos a tener una serie de beneficios porque vamos a tener menos CO2 y contaminación, sobre todo menos tráfico, menos ruido. Hay zonas en ciudades que ya están muy congestionadas por el tráfico. Más actividad física para la persona, que al final se va a poder desplazar tanto en bicicleta como andando, y se va a tener un ahorro económico, ¿vale? Si al final esto es un cambio de mentalidad y del uso que hacemos de nuestros propios vehículos y también en la propia empresa. Yo al final siempre intento trasladarlo todo porque al final de decir, bueno, yo soy un ser individual. O sea, si yo al final en lugar de ir al instituto en mi moto o vengo en transporte público, pues bueno, tampoco voy a cambiar tanto. Pero en una empresa o en una zona donde tú vas a trabajar con gente, si al final tienes que hacer un desplazamiento a un determinado sitio, a X kilómetros, y lo puedes hacer en un único vehículo, vas a ahorrar costes. Si esto lo vas multiplicando por uno, por otro, al final del tiempo son muchos desplazamientos, al final se determina en mucha parte económica y al final pues tienes una disminución tanto en contaminación y disminución de CO2 porque has evitado el hacer 7 transportes cuando lo has hecho en uno. El impacto social y educativo. ¿Vale? Esto también es sostenibilidad. ¿Vale? Porque al final el tema social
hay que tener los cambios que tú estás implantando o implementando tanto en tu vida cotidiana como en tu empresa. Eso van a repercutir, por un lado, en salud, en empleo, va a haber un empleo de más calidad, porque al final vas a tener que tener una tecnología más avanzada, con lo cual vas a necesitar pues, gente preparada para poder reparar pues, baterías eléctricas, o vas a tener que reparar instalaciones fotovoltaicas, eólicas, etcétera. Y luego pues, una participación también de la propia comunidad. Educativo, porque vas a tener que aprender y a tener unas mejores competencias que vas a tener que poner en práctica en muchos sitios, tanto en tu vida personal como en tu vida laboral. Vale, y uno de los últimos puntos, que es el de innovación. Y en la parte de innovación, en cualquier proyecto, hay que mirar que el proyecto sea viable y el impacto que te va a hacer tanto en la sociedad como en tu propia empresa. O sea, innovar o hacer un proyecto de innovación no siempre tiene que ver con un proyecto, digamos, económicamente muy caro. ¿Vale? Si tenemos en la cabeza innovar y estamos pensando en un PLD Space o estamos pensando en Apple o en alguna empresa en donde haya que invertir muchísimo dinero para hacer un proyecto de innovación, ya os puedo adelantar que no es así. ¿Vale? Innovar en un sector puede ser simplemente el cambio de uso de una costumbre o simplemente hacer una innovación en la utilización de una aplicación o un CRM o cualquier tipo de software que te permita tener una ventaja competitiva con el resto. ¿Vale? Para que un proyecto y esa innovación tenga una viabilidad, hay que preguntarse si esto puede funcionar. ¿Vale? Por un lado, habría que ver económicamente cuánto cuesta. Si esa innovación que podemos hacer va a tener o vamos a poder ejecutarla económicamente. Si es operativa, si tenemos el equipo y el tiempo suficiente para poder llevarlo a cabo. Si es legal, si cumple la normativa. Se nos puede ocurrir a lo mejor un proyecto en donde digamos, venga, vamos a poner una tienda que venda tal producto y resulta que ese producto por la normativa incumple y no lo puedes vender. ¿Vale? La idea puede ser buena, pero legalmente tú no vas a poder meter ese producto en el mercado. Y por otro lado es el social, la gente lo va a aceptar. ¿Vale? Podemos tener un negocio o un servicio que pueda ser muy innovador, pero que en el sitio donde tú estás ahora mismo pues no tenga una aceptación social. ¿Vale? Es decir, si intentamos poner un negocio de carnicería y resulta que en la comunidad vegetariana, pues mal vamos, ¿vale? Entonces tienes que ver bien el entorno social donde lo vas a ejecutar el proyecto. Y técnicamente sí se puede construir. ¿Vale? Podemos tener una idea de algo tecnológico y que resulte que técnicamente o tecnológicamente todavía no estemos ahí como para poder llegar a poner ese producto en el mercado. Entonces, eso es un punto importante a la hora de, si tenéis una idea y queréis llevarla a cabo, el haceros estas preguntas, porque os puede ahorrar luego un disgusto. ¿Vale? Estos son los 8 puntos que hemos visto para que el proyecto que tenéis que presentar toque alguno de estos puntos. Y ahora vamos a la parte donde yo os pregunto a vosotros, en estos ejemplos reales, de esos puntos que hemos visto, ¿cuál creéis que son los que tocan? ¿Vale? Esta empresa, que es Interface, esta es una empresa que fabrica pavimentos modulares, tipo moqueta, de suelos de estos de vinilo, para espacios comerciales y residenciales. ¿Vale? Y estos lo que hacen es utilizar
las redes de pesca desechadas para poner ese producto en el mercado. Entonces, de los 8 puntos que hemos visto, ¿cuál creéis que hace referencia en este proyecto? ¿Alguno? Economía circular. Economía circular, perfecto. Porque estamos metiendo un producto que es un desecho y está generando una materia prima que vuelves a introducir en el mercado. ¿Alguno más se os ocurre? El del Atlético de Madrid. El del Atlético de Madrid, eso vamos a dejarlo aparte. Ese luego ponemos otro. El de los buses. El de los buses, hombre, las redes de pesca con los buses no pega. El del agua sí. El del agua sí, porque para fabricar este tipo de productos vamos a tener una disminución de huella hídrica importante. Y eso es una parte importante a la hora del aprovechamiento de este tipo de materiales. Vamos al siguiente. Vale. Esta es una empresa holandesa, Firefoam. Vale, estos lo que hacen es producir un smartphone, ¿vale?, donde es completamente modular. Y se han enfocado en que tú puedas cambiar cualquier parte del teléfono tú mismo. Se te estropea la placa base, le pides a la empresa que te envíe una y tú puedas cambiarla. Que se te estropea la pantalla, porque se te ha reventado el vidrio, llamas, lo compras y te lo puedes reparar en casa. El chip, ha habido una actualización, te lo puedes cambiar. ¿Vale? Entonces, ¿qué puntos creéis que toca este proyecto? La obsolescencia programada, que esa incide en el ciclo de vida, porque aumentas el ciclo de vida, que puedas ir reparándolo. ¿Alguno más? ¿Cuál? Entra dentro de los de economía circular, porque sigues manteniendo y reutilizando las propias piezas sin que tengas que cambiar el móvil completamente. ¿Alguno más? ¿Se os ocurre? Reutilización y vida útil. Reutilización y vida útil. Que esos son los puntos más importantes. Es una empresa que está funcionando muy bien en Holanda. Aquí en España empieza a llegar algunos centros, sobre todo en Madrid y Barcelona, porque al final hace que le puedes instalar iOS, le puedes instalar Android, ¿vale?, cualquier sistema, y hace que la vida útil de tu smartphone sea mucho más larga y no dependas tanto de las actualizaciones que te dejen el producto obsoleto. Bueno, esta empresa, que es Patagonia, es una marca de ropa outdoor, es un referente en sostenibilidad, y esto es lo que se dedican es a recoger prendas utilizadas, a extraer los tejidos de los que está compuesta, algodón, el elastano, ¿vale?, y volver a hacer prendas. Entonces, ¿qué creéis que toca? ¿Correcto? ¿Vale? También la parte de huella hídrica, muy importante, porque son capaces de volver a meter en el mercado fibras de algodón y otros tejidos, que es complicado el volver a meterlos. ¿Alguna cosa más? ¿Se os ocurre? La reutilización de materiales. ¿Vale? Y sobre todo están resolviendo un problema grande, que es el problema del textil. El problema del textil es un residuo que se genera en grandes toneladas y tiene un difícil reciclaje. ¿Vale? Entonces este tipo de empresas está haciendo un desarrollo tecnológico importante, con una parte de innovación grande, para poder hacer una buena extracción de este tipo de tejidos. ¿Vale?
Vale, y vamos con el último ejemplo. Vale. El Betis. Bueno, pues el Betis ha superado al Real Madrid y al Barcelona. Son el primer equipo de Europa que tiene un programa de sostenibilidad y ha conseguido integrar todos los servicios que tiene un equipo de fútbol, tanto durante el partido, fuera del partido, como en el día a día del club. Desde las equipaciones que gastan, en donde prácticamente casi todas son del 100% con material reciclado, toda la parte de luz que utilizan en el campo de fútbol es de origen renovable, y hacen una gestión pionera en el tema del cambio del césped del campo de fútbol. Entonces, ¿ellos qué creéis que tocan? Tocan por la parte del textil, de la ropa, todo lo que es la parte de tejido. Toca también la parte de control de residuos que se generan en el estadio, el control también de la parte alimentaria que se produce de consumo de todo lo que se consume en el estadio, la parte de energía renovable, el control de la huella hídrica y todo lo que conlleva el tener luego una buena gestión de residuos. Vale, ¿tenéis alguna pregunta? Con esto ya terminamos. ¿Lo tenéis todo claro? ¿Sí? Pues Carlos, si quieres. Bueno, hasta aquí. Agradecemos a Jesús porque ella tiene que dejar sus ocupaciones habituales para venir a atender a los centros educativos. Entonces, es un tiempo que es un tiempo escaso, pues es de agradecer que nos lo dedique, ¿vale? Le damos un aplauso. Un aplauso, ¿no?